Bueno, en este tema, doctores, yo sí les voy a dar una práctica, les voy a designar después del tema, pues, azotero o bueno, cualquier fármaco que no es indicado en el embarazo, lamentablemente sí tiene sus consecuencias, ¿no? Malformaciones congénitas, ¿no? Que eso a veces son reversibles, a veces irreversibles. Y pues las malformaciones congénitas lamentablemente no vienen solas, que siempre van 2 o 3 malformaciones. ¿Está? Y al conocer la farmacología, pues vamos a tratar de que no vaya esto de parte de nosotros los médicos en administrar a las embarazadas, ¿no? Que es un tipo de negligencia. Algunos medicamentos pueden provocar malformaciones y estos medicamentos se llaman teratogénicos, ¿no? Bueno, casi todos los componentes de las drogas que son solubles a los lípidos cruzan la placenta. Por eso siempre cuando estudiamos un medicamento, en el caso de obstetricia, ver si pasa de la placenta. Las sustancias solubles en agua cruzan más fácilmente la placenta mientras más bajo sea el peso molecular. Los iones orgánicos largos, como la heparina o la insulina, no cruzan la placenta. Entonces ya son medicamentos que sí se les puede dar, a lo menos si tienen patologías de base, ¿no? Pues pueden causar en los humanos los defectos de la cuestión genética, ¿ya? Ambiental o desconocidos. Pueden llegar a provocar malformaciones mayores, malformaciones en este caso que son incompatibles con la vida, como la anencefalia. La anencefalia es una malformación un poco fea, ¿no? Porque el recién nacido que va a nacer, por eso digo recién nacido, pero se muere a los segundos, ¿no? No se puede hacer nada, lamentablemente. Pero hay situaciones muy feas, ¿no? Donde justo me tocó sacar uno y se tenía que morir, o sea, los agarran y lo dejan a un lado sin atención porque es incompatible. Normalmente sacando ya y se muere, pero este recién nacido seguía vivo, media hora seguía vivo, ¿no? Pero exagerando, a las 2 horas recién ha fallecido. Pero era algo que ¿qué hacemos? O sea, agarraban, normalmente lo tapaban y lo dejaban a un ladito, pero esta vez seguido vivo así tapadito, ¿no? Es un poco feo y ver en esta situación la madre que sepa que ese producto que ha esperado 9 meses, pues no va a salir vivo, ¿no? Por eso es importante las ecografías, laboratorios, uso de medicamentos. A veces hay patologías que requieren cirugías, ¿no? El paladar hendido. Lamentablemente, ¿qué provoca el paladar hendido en el lactante menor? Un recién nacido. Posibilidad de lactancia. Sí, pero ¿eso qué le lleva? Desnutrición. Estos bebés son desnutridos y para hacerse la cirugía tienen que estar con buen peso, ¿no? Es complicado y se dan cuenta que estas cosas son por negligencia de nosotros, de no saber usar los medicamentos, qué medicamentos sí, qué medicamentos no. Y aparte, obvio, no solo de parte de nosotros, sino que la misma paciente también está expuesta. Hemos dicho, hay cuestiones ambientales, ¿no? Que a veces no podemos hacer nosotros nada. Lamentablemente, a veces hay fármacos que damos y el embarazo todo bien, gracias a Dios no hay evidencia de malformación congénita físicamente, pero a veces se llega a ver con el tiempo, ¿no? Retardos, que el bebé no está caminando a qué edad debería caminar un bebé, recién lactante menor, al año. Entonces ya son 2 años y no camina. Entonces a veces no es solo sacar esta llora y listo, ¿no? Hay que ver cómo ha sido el proceso de trabajo de parto, porque la cesárea. Y aparte los medicamentos, ¿no? Que se le han dado por negligencia o por descuido de la paciente que no salió del embarazo, pues no podemos hacer nada, pero las consecuencias los llevan los productos. Hay malformaciones congénitas menores también que provocan los medicamentos teratogénicos,
pero que gracias a Dios no son patologías que pueden afectar. Por ejemplo, aquí tenemos apéndices cutáneos que a veces indican que puede ser una alteración a nivel renal o de la glándula parótida, ¿no? Pero a veces es simplemente un apéndice que por estética se le puede extraer. El embrión puede responder a los medicamentos teratogénicos de tres formas. A baja dosis no hay efecto, a dosis intermedia puede aparecer un patrón de malformación, a dosis alta el embrión se puede morir. ¿Hasta cuándo hemos dicho que es embrión? ¿Hasta qué semana de gestación? Dígame, fuerte. Hasta las 22 semanas, dice la doctora. ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Hasta cuándo se dice embrión? Hasta ahorita quería dar examen. ¿Algo? 16, 22, 8 semanas. ¿Alguien más? Ya. Lean los reportes de ecografía de los pacientes en sus prácticas, doctores. Ahí el ecografista dice embrión o dice feto, dependiendo de la edad gestacional. Menor a 9 semanas se considera todavía embrión, mayor a 9 semanas ya es un feto. ¿Ya? Entonces, embrión estamos hablando de un menor a 9 semanas. Las vías de administración, pues, afectan lo que es la absorción del medicamento, por tanto, al efecto teratogénico, ¿no? Se dice que si se da 20 días antes o 20 días de gestación que tenga el producto y lamentablemente la paciente ha tenido que consumir medicamentos porque desconocía del embarazo, ¿no? Dice que no llega a provocar la teratogenicidad, pero si es administrado en los primeros 20 días de gestación. ¿Ya? La intensidad de teratogenicidad no hay, gracias a Dios. Entonces, desde la semana 9 hasta las 12 es desarrollo de tamaño fetal. El medicamento teratogénico afecta al crecimiento del cuerpo y los órganos. Arriba de las 12 semanas, si se administran, por decir, andrógenos, produce alargamiento del clítoris, en el feto que es femenino, y no hay desplazamiento del orificio, de la uretra ni fusión de los labios, por tanto, la bolsa escolar. Luego hay desarrollo del cerebro y las gónadas que continúan durante el segundo y tercer trimestre. Estas sí no causan anomalías, como ser lo que es el efecto es hasta la pubertad, porque no es inmediato, no es en el embarazo, a veces los efectos teratogénicos también es después del embarazo y en el crecimiento del producto. Hay el síndrome del alcohol fetal, que es por el uso crónico del alcohol en estadios tardíos del embarazo. Esta es una fracción celular del medicamento teratogénico. Bueno, se puede implicar a un agente como teratogénico si se asocia con pacientes que presentaron una determinada anomalía en los controles, si tienen un patrón de anomalías que es consistente a un medicamento teratogénico sospechado, si la gente estuvo presente durante el estadio de la organogénesis y creó la anomalía. ¿Cuándo sería organogénesis? La formación del embrión, más que todo, antes de las 9 semanas. Bueno, la anomalía también fue menos común antes de un agente que estuviera disponible. La anomalía puede ser producida en animales en función del agente durante el periodo de la organogénesis. Y aquí tenemos una clasificación ya en foto de lo que es, según la FDA, los medicamentos ABCDX. La categoría A indica que estos medicamentos son estudios controlados en mujeres que no mostraron riesgo para el feto en el primer trimestre y la posibilidad de daño es remota.
Clasificación B de la FDA de medicamentos. Estudio en animales, no indican riesgo para el feto, no hay estudios controlados en humanos o animales que demuestren el efecto adverso sobre el feto. Estudios bien controlados en embarazadas no muestran riesgos en el feto. La categoría C, los estudios revelan que el fármaco tiene efectos teratogénicos en el embrión de animales, no hay estudios controlados en mujeres o disponibles en animales o mujeres. De evidencia positiva de riesgos para el feto humano, pero en ciertas ocasiones el uso de estos fármacos es aceptable a pesar de los peligros. Luego en la categoría X, el riesgo de uso es mayor que cualquier posible beneficio, hay evidencia de riesgo fetal con base en la experiencia humana y los estudios en animales o seres humanos demostraron posibles anomalías fetales. Entonces, doctores, estas clasificaciones ya tienen que sabérselas, ¿no? Les pregunté a otro grupo, ¿qué grupo de categorías hay? A, B, C, D, E. No hay eso, ¿no? Entonces tienen que saber que A, B, C, D, E. ¿Listo? Vamos a empezar con algunos medicamentos. Que no voy a darles todo. Los demás usos. La vitamina E, que es el beta-caroteno, no es teratogénico. ¿Cuándo damos la vitamina A, perdón? ¿Cuándo damos en obstetricia la vitamina A? ¿Perdón? ¿Quién se acuerda? No tengan miedo. ¿Han visto usar vitamina A o no? Por eso también tienen que ver las indicaciones médicas. Vitamina A, ¿y qué se usa? ¿Nadie sabe? Ya, si no sabe en obstetricia, en otra paciente, o paciente, varón o mujer. ¿Han visto usar alguna vez la vitamina A por indicación médica? ¿Sí? ¿En qué? ¿Qué? Ya, muy bien. ¿Cuál era el efecto que estaban esperando? Para mejorar la visión de la paciente. ¿Pero qué hace? O sea, ¿qué es lo que, cómo ayuda a que mejora la visión? ¿Ya? ¿Alguna otra especialidad? ¿Patología? La vitamina A en obstetricia usamos 200.000 unidades vía oral letal después del parto para una epitelialización. Ya, pero también sé que usan en pediatría. Les dan como profilaxis 100.000 unidades. En los cartoncitos que tienen los niños, ahí está, que debe administrarse. La isotretionina es teratogénico, es significante, es una categoría X, o sea que sí produce alteración a nivel del embrión. ¿Y cuándo se usa la isotretionina? Tretionina. ¿Saben? ¿Nunca han escuchado? El primer grupo que sé que no sabe ninguno qué es la isotretionina. ¿Nadie tuvo acné de este grupo? O sea, ninguno de este grupo no creo que haya, bueno, está bien, tienen derecho. Pero me parece mucho grupo, muchas personas que no hayan usado. Pero está bien, se usa para el acné y abuso dermatológico. Es frecuente el uso, ¿ya? Supuestamente son mujeres que justamente se acompañan de acné, síndrome de ovario poliquístico, tienen periodos de amenorrea, no se embarazan, no se cuidan, pero el que no se embaracen o no tengan ciclos menstruales regulares significa que nunca se pueden embarazar. Esas pacientes ovulan en cualquier momento, cualquier día, y pues se embarazan y no saben que están embarazadas, porque sus periodos de amenorrea son normales para ellas.
y están con el tratamiento de acné, y es donde lamentablemente pues se enteran al mes, a los 2 meses de embarazo, ¿no? Y ya habían estado usando el medicamento. Todo esto, en este caso la isotretinoína, provoca anomalías craniofaciales, cardíacas, químicas, de retina, del nervio óptico, del sistema nervioso central, una micrognatia, paladar hendido. Se ha visto que a 5 días de descontinuar su uso ya no se encuentra en sangre los niveles de isotretinoína. Y tópica no tiene uso. ¿Qué es el timo, doctores? ¿En qué parte del cuerpo está el timo? ¿Saben que tenemos timo? ¿En dónde? ¿Dónde está el timo? ¿Por ahí? ¿En alguna parte? ¿Perdón? ¿Para qué sirve el timo? ¿Perdón? ¿Más fuerte? Para la respuesta inmune. ¿Para qué? La respuesta inmune. Respuesta inmune. Ya. ¿Qué es la micrognatia? ¿Una qué? Oreja pequeña es. ¿Qué cosa? Micrognatia. Nariz pequeña. ¿Qué dice el doctor? ¿Qué es entonces? Lo estabas diciendo al inicio, doctor. ¿O no? Por casualidad te tocaste esa parte. Eso. Te tocaste y dije que ya sabías. Bueno, el metotrexato o metotrexato. ¿Qué es esto? Ya. ¿Para qué sí? ¿Se están confundiendo con el meloxicam? Pero quimioterápica, ¿no ve? También, tal vez usan en reumatología, en casos muy severos, ¿no? El uso de este en el embarazo pues provoca defectos craneales, extremidades malformadas, anomalías congénitas y múltiples. Hay mujeres con cáncer y embarazos, sí, lamentablemente hay. ¿Ya? Y pues en esos casos sí o sí hay que tratarlas. No podemos hacer nada más que tratarlas. Y en este caso, también la azotiopurina, que provoca leucopenia, la ciclofosfamida, clase X, cloroquina, puede provocar una paresia de cócleo vestibular. Los anticonvulsivantes, ¿no? Como la fenitoína. Sí, pase. La fenitoína puede provocar labio leporino, paladar hendido, cardiopatía congénita. El ácido valproico, la carbamazepina son de uso frecuente, ya provocan defectos del tubo neural, mayor riesgo de que estos productos tengan crisis convulsivas, niveles de alfa-fetoproteína elevadas, que significa una malformación. La fenitoína disminuye la absorción de los folatos, por tanto hay las anomalías congénitas múltiples, un 5 a 10% de síntoma fetal por hidantoína, hay microcefalia, hay retraso mental, dismorfismo. O sea que nos produce, a veces hay pacientes con crisis convulsivas que están con ácido valproico y carbamazepina. ¿Qué hacemos? Se han embarazado y si dejan de tomar tienen crisis. ¿Qué podemos hacer? Nada. Que siga tomando con riesgo de malformaciones del producto.
ahora es igual que los antitiroideos. Si es necesario, se da y a las 12 semanas se hace la ecografía del primer trimestre para detección de microides. Si tiene una malformación que ya se le advierte a la paciente que puede tener ya una malformación ese producto, pues se le hace, si sale con malformaciones y el producto, se le avisa y ahí decide la paciente interrumpir el embarazo, ¿no? Otra opción es si puede tolerar, si quiere, el primer trimestre sin ninguno de los medicamentos, ¿no? Tratar de que esos 3 meses, los primeros 3 meses, pues no use ninguno de los medicamentos. Anticoagulantes, como hemos dicho, la warfarina provoca hemorragia, la heparina es de uso, podría decir, cuidadoso, donde no puede cruzar la placenta y se puede administrar a la paciente. Antidepresivos, la mifeprina es seguro, el litio provoca anomalías cardiovasculares. Los antitiroideos, como decía, también en estos casos, si es que la paciente requiere, digamos, tomar lo que es la levotiroxina, sí, como dice, cruza la placenta en poca cantidad, pero se ve el beneficio, ¿no?, que puede tener la paciente, puede hacer una crisis tiroidea si no usa su medicamento. Aparte que cuando hay una alteración del perfil tiroideo, sí son causas de amenaza de aborto, causas de malformaciones. Entonces, es riesgo-beneficio, se valora eso, ¿no? Y pues sí, lamentablemente a veces sí hay que interrumpir el embarazo por el tratamiento que está recibiendo. Los famosos tranquilizantes provocan restricción del crecimiento, dismorfismo, disfunción del sistema nervioso central. Es una clase X, que hemos dicho que es la clase X, totalmente teratogénica, ¿no? Y demostrado. En lo que es el episodio perinatal, pues puede provocar una hipotonía, una hipotermia, una depresión respiratoria. ¿Podemos usar diazepam en el embarazo, doctores? ¿Qué dicen? ¿Usamos diazepam en el embarazo con producto adentro todavía? No, sí. ¿Por qué no? Porque es Ya. ¿Cuándo usamos más frecuentemente en obstetricia el diazepam? Una crisis convulsiva. Y en la embarazada que no tenga el antecedente o la patología de otras crisis convulsivas, pues en la preeclampsia. ¿En dónde? en la eclampsia. Eclampsia. No, en la eclampsia podemos usar. Se puede usar, doctor, ahí. Ahora hay también pacientes que se les da la dosis mínima cuando realmente están súper fatigadas con la barriguita, no duermen, no pueden comer, no pueden estar en una sola posición. Lo máximo es 5 miligramos de diazepam bioral. ¿Ya? Pero no pues de dosis de cada noche, ¿no? Solamente súper perenne, o sea, ver a quién le das, ¿no? Porque como dice, provoca depresión respiratoria. ¿Listo? Antieméticos, dimenhidrinato es no teratogénico, la metoclopramida también no es teratogénico. ¿Cuándo usamos la metoclopramida? Obstetricia. Fuerte, doctorita. Que te escuchen. ¿Te escucha, doctor? ¿Cuál es tu nombre? Joaquín. Waldir. ¿Qué? Waldir. ¿Qué nombre más raro? Perdón, discúlpame. Voy a poner. ¿Le escuchas lo que habla la doctora? No, ¿ve? No te escucho. ¿Qué? Ya, pero cuando la paciente presenta náuseas y vómitos. Pero, ¿qué se llama?
esa patología o es... ¿Qué se llama? ¿Qué se llama que tenga vómitos? Mi hermano le vas a poner en tu diagnóstico vómitos. Es emesis del embarazo. Y si es más grave, hiperemesis, ¿no? Entonces, y el dimetilinato, ¿alguna vez han escuchado? Para las náuseas, igual para la emesis se usa. El dimetilinato es de menos dosis, máximo se usa 3 dosis. Mientras que la metoclopramida cada 8 horas 10 miligramos vía oral antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena, ¿no? Cuando es una emesis. Una hiperemesis, pues el tratamiento es endovenoso. ¿Cuál es la diferencia entre mesis y hiperemesis? ¿La lista ya está lista? ¿Está lista? La frecuencia, se dice frecuencia. No. ¿La duración de qué? De días. ¿De días? O sea, ¿cuánto sería la hiperemesis o cuánto la mesis? Porque eso también tiene que, para responder, ver por qué viene la emesis del embarazo. ¿Saben? ¿Algo más? ¿Aportas? No es la frecuencia, doctor. No es la duración. ¿Qué? ¿Qué? Más fuerte, doctor. La hormona. La causa es la hormona. Por eso dura hasta las 12 semanas, ¿no? Su cúspide luego va bajando. Cuando los síntomas del simpáticos en meses. ¿Cómo ven a una paciente que tiene meses? Anda con intolerancia, pero tolera algo. Come algo, pero hay otros alimentos que no tolera. Pero come algo, ¿no? La paciente sí está dinámica, las dos tienen vómitos, puede ser postprandiales o espontáneos. Las dos tienen baja de peso, ¿ya? Y ¿cuál es la diferencia? Es que la hiperemesis, ustedes van a ver, la hiperemesis viene por poco y nos hacen las lipotimias, ¿no? Hay un desequilibrio hidroelectrolítico ya, por la deshidratación que tiene. Si esta paciente no tolera vía oral, no tolera alimentos sólidos ni líquidos, la emesis aún tolera uno de los dos, o los dos. Y pues la hiperemesis, como les he dicho, es un desequilibrio hidroelectrolítico, tiene sus grados, ¿no? Ya. Siguiente. Los AINES. ¿Qué son los AINES? ¿Saben? Es antiinflamatorios no esteroideos. Algunos no saben, no creo. A veces activos. Bueno. De esto, ¿qué se le hace? ¿Suelo? ¿Qué se llama? Más fuerte. Muy bien. Sí, se le hace hospitalizar. ¿Cuándo usamos el embarazado? ¿No lo usamos? ¿Usamos o no usamos? ¿Cuándo usamos el embarazado? ¿No usamos? Sí, en preeclampsia. ¿Cuándo? ¿En qué momento del embarazo? ¿En qué momento de la preeclampsia sabes? ¿O no usamos según tu criterio?
pero no saben sobre. Ya. Hemos dicho que usamos el ASA, les damos a las pacientes cuando detectamos que tienen riesgo de preeclampsia, ¿no ve? ¿A qué edad gestacional podemos hacer ese diagnóstico? 2 o 6 años, ¿no? Entonces, por periodos menores a 3 días no pasa nada, el ASA inhibe las prostaglandinas y esto puede provocar un embarazo prolongado, disminuir la agresión plaquetaria y la hemorragia. Su uso crónico puede provocar oligohidramias, estrechez o cierre del conducto arterioso. Por eso es que cuando a la paciente con riesgo de preeclampsia le indicamos el ASA, pues le suspendemos una semana antes de la cesárea o del procedimiento. Normalmente termina la cesárea y se les 5 días antes. Pues de los antibióticos tenemos varios que son accesibles, tienen categoría A, como son las penicilinas, cefalosporinas y algunos macrólidos. Las sulfas tienen riesgo de trabajo de parto término, no se da en el primer trimestre, el trimestoprim tampoco se da en el primer trimestre y las tetraciclinas no se dan. La nitrofurantoína se da en el embarazo, pero no se da en el embarazo término. Puede producir una anemia hemolítica, una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En lo que es la nitrofurantoína, doctora, ¿está indicada en el primer trimestre? Esto debe ayudar en farmacología. ¿En qué patologías tratamos con nitrofurantoína? Infecciones urinarias bajas, ¿ya? O hitos crónicos. La nitrofurantoína está indicada en el primer trimestre, se había demostrado que es menos lesivo a comparación de otros como la cefalosporina y efectivo, ¿no? No se da en embarazos en términos a partir de las 36 semanas exageran, ya no se puede dar justamente por la anemia hemolítica, por tanto en el recién nacido puede provocar una ictericia neonatal. El metronidazol de uso tópico se puede usar y de oral en el segundo trimestre. A veces las pacientes vienen con sus infecciones vaginales, entonces se les da el metronidazol vía vaginal, pero si fuera mucha la molestia, la sintomatología que presenta la paciente, ¿en qué patologías podemos dar patologías ginecológicas el metronidazol? ¿Por qué causa? Francisco, aquí dice antibiótico, aquí dijo el doctor antiparasitario. ¿Estás de acuerdo? Antibacteriano. ¿Y qué bacterias más? Negativas. A ver, Lisette, ¿estás de acuerdo? También anaeróbico, ¿no? Endovenoso usamos en lo que son los abortos sépticos o infecciones puerperales, ¿no?
Y normalmente lo que es ginecología usamos para las tricomonas y las gardanelas. ¿Listo? Como tratamiento. Las dosis de ¿qué formas de presentación tiene María de Nazaret? María, sí. ¿Qué formas de presentación tiene nuestro medicación? Crema, cápsulas y pomada. ¿De cuánto vienen las cápsulas? Siempre vean, por favor, las dosis. ¿Ya? Justamente por eso les voy a dar ese trabajo. ¿Ya? Los aminoglucósidos y los antiquímicos. ¿Listo? Las famosas quinolonas, excepto la estreptomicina y la canamicina que producen la toxicidad. Las quinolonas no en el embarazo, alta afinidad por el cartílago y los tejidos óseos, producen artropatías. El lídano es tóxico, el aciclovir tópico puede ser usado vía oral, ya, pero en corto tiempo. ¿Cuándo usamos el aciclovir vía oral? ¿Cuándo usamos el aciclovir vía oral? O vía local. En el embarazo. ¿Alguien tiene idea? Sí. ¿Perdón? Herpes. Muy bien. Herpes oral. Bueno, sí. Antiasmáticos. La adrenalina en el primer trimestre no, en el segundo o tercer trimestre se va a un riesgo-beneficio. La tributalina de uso prolongado provoca el riesgo de intolerancia a la glucosa. Disminuye el flujo útero-placentario que puede provocar. ¿Qué? No, los partos, ¿usted es muy sorda o habla muy bajito? Discúlpeme si estoy sorda, por favor. ¿Qué? No. Estamos diciendo que disminuye el flujo placentario. Luego la placenta, el cordón y el producto. La sangre pasa por el cordón, disminuye la cantidad de sangre, no le llega sangre al producto. ¿Qué va a pasar? Hipoxia. ¿Hipoxia qué va a llevar? Óbito o sufrimiento, luego óbito. Entonces, cuando no hay buen flujo, se puede morir el producto, ¿no? A veces ojos de óbito, no sabemos por qué. Los corticoides están indicados sin conocer la beta, la betamethasona y la dexamethasona. ¿Cuándo se indica la beta? Maduración pulmonar. Francisco. ¿No has dicho tu nombre? Miligramos intramuscular cada día por 2 días. ¿Listo? 12. ¿Y la dexamethasona cuándo se usa? ¿Cuándo se usa la dexamethasona? ¿Se usa para maduración pulmonar? Sí. Pero también las pacientes embarazadas agarran resfríos o iras, ¿no? Como una faringoamigdalitis, una laringitis, también se puede usar la dexa. O sea, cualquier uso por cualquier patología que se use la beta y la dexa es invital. Aquí en semana de gestación de la maduración pulmonar, Geraldine. Geraldine. Hay un mínimo y un máximo de 30. ¿Cuál es el mínimo? Mayor a cuántas semanas, menor a cuántos
semanas, en este lapso. Si la paciente aquí con 36 semanas está con 10 centímetros de dilatación, está con 100% de borramiento, está lista para nacer. Es un prematuro, ¿verdad? ¿Saben cuándo es prematuro? Se supone que saben, ¿no? Menor a 32. 32. ¿Cuándo se dice que es prematuro? Menor a Menor a 36. de 36 y 37 es prematuro. Menor a 37 semanas. Mayor de 22 semanas. ¿Ya? De aquí para acá es aborto. Aquí es pretérmino. Y de acá a acá es de término. ¿Listo? Entonces, se dice, porque es mi pregunta, como dice la doctora, tiene razón, las normas dice 24 a 34 semanas el uso de la betametasona, puede usar la betametasona. Pero ahí es el lapso, 36 semanas sigue siendo prematuro, 36.6 es prematuro, ¿no? Si viene una paciente con 36.5 y está con uno de dilatación, todavía se le pone una amenaza de parto eterno, no se puede poner eterno. Al día siguiente, más un día ya va a ser 37, ahí es eterno, ¿no? Y se pone productos. Pero hay pacientes que te vienen así, con 36 semanas, 36.5, ¿no? Acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos indicar acá la betametasona? ¿Podemos o no? Si ya está esta paciente con 2 de dilatación y está con un borramiento de 50% y de seguro eso ya no va a parar y va a ir para un parto. Aquí que hago, no le pongo nada. ¿Por qué? ¿Perdón? Continúa con el parto. Ya. Respecto al feto, ¿qué hacemos? A la incubadora. Lo que queremos es evitar eso, ¿no? Queremos que, les he dicho, el objetivo del proceso de obstetricia es que el binomio se haga bien ambos, no solo uno. Entonces, doctores, había esa pregunta, ¿qué hacemos hasta las 36? ¿Le dejamos porque hay el riesgo de que sea prematuro, que haga una síndrome de membrana hialina? Ya que, bueno, en esos casos, doctores, sí se pone la betametasona en síntesis. Ya, la betametasona a esa edad estacional, 35 semanas le pones si es que se va a dar un parto o terminación del embarazo y menor a 7 días. Ya la betametasona, como han dicho, se indica 12 miligramos intramuscular cada día por 2 días, pero si el embarazo va a terminar en esos 7 días. Si no va a terminar, es mejor no poner porque esto provoca un retardo psicomotriz. ¿Ya? Esto está demostrado a largo plazo. Entonces, nosotros de 24 hasta 36 semanas le ponemos la betametasona. ¿Y cuándo se producen los neumocitos tipo 2? Los neumocitos tipo 2, que estos son los que producen el surfactante, para que no haya un síndrome de membrana hialina. ¿A qué semana de gestación? ¿A qué semana de gestación se produce esto? Neumocitos tipo 2, que son los encargados de producir surfactante para que el producto no tenga esa dificultad respiratoria. Si decimos que es prematuro, todos los prematuros tienen el riesgo de sufrir un síndrome de membrana hialina. Pero cuando mi producto tiene una cierta edad gestacional, que lo tienen que decir ustedes, donde yo ya sé que está produciendo neumocitos tipo 2 y por tanto el surfactante, ¿a qué semana de gestación es eso? 37. 37 dice. Hasta las 36 semanas, doctores, eso es embriología, ya lo voy a llevar ahí, ¿ya? 36 semanas ya producen, los neumocitos tipo 2 producen un surfactante. ¿Listo?
Eventos cardiovasculares. Hay pacientes que tienen cardiopatías. Yo digo por eso, los pacientes con patologías de base, con cáncer de cervix, realmente se embarazan, con discapacidades se embarazan. Es increíble, pero nosotros estamos para eso, para tratarlas y hacer que llegue bien el embarazo, ¿no? Que llegue bien y que termine bien. La digoxina no es teratogénico, pero se debe cuidar de la intoxicación. Hemos dicho que la metildopa y hidralacina son hipotensores, no tienen efectos teratogénicos. Los IECAS, hay una displasia tubular renal, y en el primer trimestre y en el segundo y el tercer trimestre pues pueden provocar un oligohidramios o sus complicaciones. ¿Sabemos qué es oligohidramios? ¿Oligohidramios o oligamios? Eric, ¿puedes aclarar? ¿Qué es el oligohidramios? Dejar de sentir. ¿Alguna vez has escuchado? ¿Qué es? ¿Qué significa oligo? Porque no es la única cosa que encontramos. Disminuir. Eso, muy bien. Disminuir. ¿Y el amnios? Algo que tiene que ver con el efecto. Más que todo se refiere al líquido. Entonces, oligohidramios es disminución del líquido. ¿Ya? Ahí también dicen oligohidramios, que es más específico, ¿no? Que habla del líquido. ¿Ya? Igual es disminución del líquido. Hay beta-bloqueadores que no son teratogénicos, ¿ya? Y no se dan antes del parto, porque provoca una hereditaria, provoca una restricción de crecimiento. El atenolol todavía está interrogado que no sea teratogénico. Inductores de ovulación, ninguno es teratogénico. ¿Saben cuáles son los inductores de la ovulación? ¿Cuándo se usan? Los inductores de ovulación. ¿En qué casos se usan? ¿Nunca han escuchado? ¿Qué se les ocurre solamente por lo que dicen inductores? Inducen. Como varios Inducen la poliquísticos. ovulación, ¿no? Entonces, cuando inducen la ovulación, es cuando esas pacientes no se pueden embarazar. En esos casos se usa. Ya, citrato de clomifeno, ya es uno de los nombres. Hay pacientes que tienen constantemente, tienen problemas de fertilidad, pero hacen tratamientos, no se embarazan, son normalmente con ciclos irregulares, y ellas toman los inductores indicados, y cuando se embarazan, o sea, dice, cuando menos deseas el embarazo es donde más te viene. Entonces, se olvidaron que hicieron los inductores, se han embarazado y seguían haciendo el tratamiento. Y lamentablemente a veces en laboratorios de fracción beta, en laboratorios que no son confiables, y sale negativo y ellos siguen con el tratamiento. Y esos pacientes que desean el embarazo y están embarazadas, pues hay que tranquilizarlas, porque si he tomado este mes, doctora, ya van 2 meses de embarazo y va a perjudicar a mi bebé, le va a provocar malformaciones. No, señora, tranquila, eso no va a provocar malformaciones. ¿Ya? Anticonceptivos orales. ¿De qué están compuestos los anticonceptivos orales? Y bueno, ¿Qué decía? ¿Nada? ¿No quieres decir nada? Kevin, Vallejos. A ver, Kevin, estás durmiendo, despertar. Hay combinados, ¿no? Y estrógenos. ¿Cuál es el embarazo? estrógeno. ¿El estrógeno o la progesterona? ¿Quiénes dicen estrógeno? ¿Qué es la progesterona? Tiene progesterona y estrógeno. La hormona del embarazo es progesterona, ¿no? Entonces, tomen en cuenta cuál es el embarazo, la progesterona. El estrógeno, no. Entonces, ¿nos puede provocar una amenaza? Sí, pero teratogénico, gracias a Dios los pacientes se dan cuenta cuando se embarazan a tiempo y pues dejan de tomar, pero no se ha visto.
Lo máximo que ha llegado ha sido a una amenaza de aborto que se ha controlado. Anticonceptivos de emergencia, que es el uso frecuente, y embarazos no deseados lamentablemente, pero las pacientes una vez embarazadas, habiendo tomado el anticonceptivo de emergencia, se embarazan y dicen: doctora, mi bebé va a tener malformaciones. ¿Qué creen? ¿Qué composición tiene el anticonceptivo de emergencia? José Fernando Coronel. ¿Qué es lo que tiene en composición el anticonceptivo de emergencia? ¿Nunca han usado, doctoras? ¿Él ha usado? Te estás señalando a ti. ¿Perdón? No. Lo que hace es crear mucho muco y no deja que pase. No deja que espermatozoide Pase fácilmente. Pase fácilmente. Sí, pero ¿qué composición tiene? Levonorgestrel. Levonorgestrel. ¿Qué es el levonorgestrel? ¿Es una progesterona o es un estrógeno? Progesterona. Entonces, si ha tomado la paciente y se ha embarazado, ¿le va a provocar alguna malformación o embarazada ha tomado? No le va a provocar ninguna malformación. Los espermicidas, ¿qué son seguros? Drogas sociales. ¿Cuántos usan drogas sociales aquí? ¿En serio? A ver, el cigarro, el tabaco, ¿no? ¿Cuántos minutos de vida te quita un cigarro? ¿Sabes? Los que son fumadores, ninguno. Más bien te alarga la vida. Te larga la vida. No se ve. 12 días o algo así, ¿no? Hoy a estas alturas no les interesa mucho vivir. O no sé. Los que tienen hijos tal vez, ¿no? Bueno, lamentablemente sí, el tabaco provoca bajo peso al nacer, prematurez, abortos, un FPNI, placenta previa, una ruptura prematura de membranas y hasta una muerte súbita infantil, ¿no? No solo hay fumadores pasivos y activos. ¿A quiénes se les dice activos? Lo que fuman. Ya, y pasivos. Lo que están alrededor. He conocido varias pacientes que eran fumadoras activas antes del embarazo y en el embarazo pasivas, porque toda la familia fumaba, ¿no? Lamentablemente sí ha tenido restricción, placenta madura, grado 3, a las 35 semanas. Si tenemos la placenta muy madura, ¿qué es lo que pasa? Si está madura la placenta, tiene los cotiledones formados. Eso tiene que saber, ¿no? Porque por eso también termina el embarazo a las 40 semanas, máximo 42. No puede estar más tiempo. ¿Qué pasa con la placenta? ¿Se va desprendiendo? No se desprende de todo. Es peor que eso. Entonces ¿Tienen idea? A ver, Walid. Ay, perdón, Walid. Se alimenta el producto de la vascularización de la placenta a través del cordón. Esta placenta se pone madura, se pone dura. Vean, toquen las placentas, son duras ya cuando están maduras. Entonces no pasa buen flujo, por tanto el producto se irrita. Entonces cuando les hablaba de que esta placenta de esta paciente de 35 semanas, placenta madura, este feto se me iba a morir cualquier rato, pero 35 semanas también es pretérmino. Entonces, ¿qué hacer? Y era una fumadora, como les digo, activa antes del embarazo y pasiva en el embarazo. Y bueno, ¿quién nos dice que también no ha fumado, digamos, si era activa antes del embarazo, ¿no? Y pues el producto pequeño, ¿qué culpa tenía el producto, no? Entonces lo que se ha hecho es tratar mediante controles que una semanita más nos dure, y a las 36 semanas hicimos la cesárea. Gracias a Dios solo estuve un día en neonatología del producto y pues salió bien y era mujer. Las mujeres
gracias a Dios no se mueren, son las que menos nos hacen sufrir, ¿no? Y no, cuídenlos, se ubican rápido, sufren rápido y se ubican. Mientras eso femenino aguanta. No soy feminista, por supuesto. Es que es algo real, van a ver, los ginecólogos y ginecólogas van a decir que es así. Por eso siempre preguntamos cuando está en sufrimiento, ¿qué es tu bebé, varón o mujer? Varón, ya, mejor lo saludamos. El alcohol también es contraindicado, ya hay lo que se llama el síndrome del alcohol fetal. Esto va a producir una restricción del crecimiento intrauterino, anomalías faciales como ser fisuras palpebrales, pliegues epicantales, puente nasal, aplanado, nariz corta, labio superior, delgado, orejas bajas, disfunción del sistema nervioso central, microcefalia, retraso mental, hiperactividad, déficit de atención. Lamentablemente sí se ha visto, yo he visto pacientes que sí se han embarazado, desconocían del embarazo, obvio no fue intencional, pero era el cumpleaños de no sé quién, el cumpleaños de no sé qué, y a los 2 meses se dio cuenta que estaba embarazada, ¿no? Y sí, el producto de estos días es hiperactivo y tiene déficit de atención. O sea que es cierto.